Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesor Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios Uribes School en esta oportunidad para poder llegar a ustedes a través de este medio y así continuar nuestras labores académicas. Una semana más de trabajo, un tiempo más para poder continuar con las clases. El día de hoy hemos preparado una sesión muy bonita para los alumnos de cuarto de secundaria de nuestra modesta casa de estudios, teniendo como tema, continuando, hablando un poquito de uno de esos imperios que fue Japón, el cual también es protagonista, no es parte, como se dice, de la situación del tema que vamos a hablar, perdón. Entonces vamos a partir de este tema que es la Revolución Rusa y la Guerra Ruso-Japonesa. Un hecho importantísimo, ya que estamos prácticamente pisando el siglo XX, años 1900. Se avecina pronto la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Entonces estos hechos van a ir marcando, como se dice, el paso y el camino a desarrollarse esa guerra. Bueno, necesito que me presten atención y que cojan lápiz y papel o lapicero y empiecen a hacer sus anotaciones, chicos, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? En el tiempo decíamos años 1905, año 1905, quiere decir que vamos a hablar del siglo XX en adelante, vamos dejando de lado el siglo XIX y el siglo XVIII. Siglo XVIII y XIX está quedando atrás, exactamente en la edad contemporánea. ¿Qué tema? La Revolución Rusa de 1905 y la relación que tiene con la guerra ruso-japonesa que se desarrolla en los años 1904 a 1905. Tiene mucha relación ya que se van a desarrollar a la par, ambas se van a desarrollar a la par. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué vamos a conocer? Vamos a verlo acá. Tenemos la Revolución Rusa de 1915 como título principal durante el siglo XX. Prácticamente Rusia va a atravesar una serie de crisis para estos años 1903, 1904, 1905. Va a atravesar una serie de crisis económicas, políticas, sociales y etcétera. Muy aparte de que Rusia prácticamente tiene ya instaurada un tiempo de industrialización y que esto va a surgir, va a dar origen a una nueva clase social. Pero ¿qué pasa en Rusia para este año para que se desarrolle la revolución rusa? Primero entender de que el sistema político de Rusia es el zar, un tema imperial prácticamente, y el responsable o el líder, el zar, va a ser el zar Nicolás II. Entonces, este zar va a aplicar una serie de medidas y situaciones para su población. Prácticamente va a generar una serie de hechos importantes que desencadenan la revolución rusa, no sin antes ir entendiendo y viendo cómo está, cuál es la situación de Rusia hasta antes del inicio de la revolución rusa. Vamos a tener como antecedentes 5 puntos importantes. El primero, netamente ligado al zar. El zar va a tener va a tener la autoridad total, va a ser autocrática, un imperio autocrático. El zar tiene todo el poder, la disposición, es quien decide y etcétera de cosas, sin dejar de lado que él va a trabajar con ciertas municipalidades, como se podría decir, ¿no? O semdo, ¿no? O sembo. Entonces, esto a su vez va a haber una situación de una economía agraria con dificultad prácticamente porque es esa clase social la que prácticamente está sometida, ¿no? No tiene ningún beneficio, no tiene ningún derecho a elección, ningún derecho a votar, ni a elegir, ni nada por el estilo, está sometida prácticamente. Y en algunas ciudades como San Petersburgo, Moscú, Baki, prácticamente ya está
ya está instaurado prácticamente la industria. Y esta industria es solamente localizada en estas ciudades, ¿no? En Moscú, porque bueno, está el zar y San Petersburgo, que era prácticamente la capital de aquel entonces de Rusia. Esto va a generar una serie de desigualdades sociales dentro del entorno social, ¿no? Porque va a generar una nueva clase, tenemos a los agricultores y campesinos, y por otro lado tenemos a la otra clase. Entonces esto va a generar una desigualdad. Ante esto, para estos años, esta situación va a desencadenar que las personas, que los políticos que están en contra de esa situación que se está viviendo o cómo está conduciendo al imperio ruso, el zar, van a querer levantarse en protesta. Así van a surgir los primeros movimientos políticos comunistas organizados en Rusia. Por un lado los comunistas van a ser los bolcheviques y los bolcheviques, y por otro lado van a estar los cadetes liberales, un poco más democráticos ante la situación que estaba pasando. Ahora, vamos a tomar un punto extra, se podría decir, la guerra ruso-japonesa, que la vamos a considerar como un antecedente. Si bien es cierto, no encaja como antecedente, pero vamos a hacer la mención porque prácticamente tiene un hecho importantísimo, ¿no? Ante la participación de Rusia, de Rusia en esta guerra, va a originar el descontento de la población, ¿no? Ya que está pasando una situación de crisis. La guerra ruso-japonesa se da entre los años 1904 y 1905. Y esto va a generar una serie de cosas que la población, los líderes políticos, las clases sociales van a estar en contra de lo que el zar, a pesar de cómo está, de la situación que está atravesando Rusia, desea participar en esta guerra, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el origen de esta revolución rusa. El primero va a ser la situación de miseria que se va a estar dando en las clases sociales, en las clases bajas, como los agricultores y campesinos, ¿no? ¿Y cuál es la opción que tienen ellos, ¿no? Levantarse en protestas. Y por otro lado también la clase obrera, los que trabajaban en las industrias. Va a surgir esa clase obrera un poco ya más leída, un poco ya más culta, más organizada, ¿no? Entonces ellos conjuntamente van a empezar a iniciar una serie de revueltas y una serie de huelgas en contra de lo que está, de la situación política o de la conducción del imperio ruso y sobre todo de este líder que es el zar Nicolás II. Y esto va a ir desencadenando una serie de cosas, no van a ser las únicas. Por otro lado va a haber un aumento del terrorismo, los partidos comunistas prácticamente se van a volver organizados, se van a formalizar, y es ahí en la clase obrera prácticamente donde va a iniciarse, la clase del proletariado, donde va a iniciarse estos partidos comunistas, como se dice. Ahora, estos a su vez van a pedirle a los sembos una serie de medidas para que ellos a la par, como las municipalidades, lleven al zar esas peticiones, ¿no? Claro, el zar va a mostrar un rechazo ante esas situaciones porque no le va a parecer. Entonces, mucho menos va a querer aceptar una serie de reformas que van a proponer los sembos, y ahí tenemos la imagen del zar Nicolás II de Rusia. Entonces no va a querer aceptar. Esto va a originar prácticamente una serie de situaciones difíciles en Rusia y para, como se dice, dar una última estocada, va a ser esta guerra, la guerra ruso-japonesa. Esta guerra se va a desarrollar entre los años 1904 y 1905. Prácticamente la participación en esta guerra es por un tema solamente querer demostrar cierto dominio, tener el control, ¿no? Recuerden ustedes que Rusia tiene colonias en territorio chino, cerca al Mar Amarillo, y este era blanco de objetivo también de Japón, ¿no? Querer tener el dominio de la península de Corea. Entonces ese territorio prácticamente, como se dice, va a ser ambicioso por ambos, va a ser como un querer codiciado por ambos, perdón, y van a involucrarse en este conflicto bélico.
Se inicia prácticamente con el hundimiento de 3 naves rusas en Port Arthur, en esta colonia rusa, prácticamente en este puerto. Japón hunde 3 naves rusas, ¿no? Imagen de ahí el hundimiento. Entonces Rusia le declara la guerra a Japón en 1904 y se inicia, ¿no? Y se da el desarrollo de esta guerra. En el mar, en combate en Manchuria, prácticamente en Manchuria, en todo el río Yalu, eh, eh, prácticamente por Arthur, el Mar Amarillo, ¿no? Inchon, prácticamente se va a desarrollar esta guerra, ¿no? Entonces Japón, la avaricia de Japón, la península, ¿no? El desarrollo de la guerra, ¿no? Las colonias rusas. Entonces, estos ejércitos, luego de enfrentarse en diferentes territorios chinos y en las colonias rusas, va a traer consigo prácticamente más de 600.000 muertos de dichas acciones. Ahora, un hecho importantísimo que prácticamente va a ponerle pausa a esta guerra, va a ser la derrota de este almirante ruso, Rodubensky. Fue vencido, ¿no? por la marina japonesa en Tsushima, y prácticamente esa derrota fue decisiva para el zar Nicolás II, y prácticamente fue decisiva para toda la población rusa en haberle reclamado al zar por qué la participación, por qué entrar en guerra sabiendo de una serie de crisis sociales que se estaba viviendo en Rusia. A esto van a intervenir otras potencias europeas, una de ellas Estados Unidos, que no es de Europa, sino es una potencia americana prácticamente, y Estados Unidos va a ser el mediador, como se dice, decirle, miren, ¿saben qué, señores de Rusia? ¿Saben qué, señores de Japón? Vamos a firmar un tratado de paz. Para muchos, esta guerra prácticamente puso en vitrina como una de las potencias mundiales a Japón, y que ya empezó a agarrar fuerza dentro de este entorno de las potencias mundiales. Y Estados Unidos le dice, miren, ¿saben qué? Vamos a firmar un tratado de paz. No lo vamos a firmar ni en Rusia, ni en China, ni en Japón. Lo vamos a firmar en Estados Unidos. En Portsmouth, una ciudad estadounidense, el 5 de septiembre de 1905. Algunos historiadores dicen que el 6, otros el 5, y está la controversia, donde prácticamente Japón obtiene el pleno control de Corea y Sajalín, ¿no? Una reunión histórica, porque prácticamente una vergüenza para Rusia, como así lo consideran los historiadores, ¿no? De la derrota que tuvo ante Japón, ¿no? Clásico, ¿no? Los líderes rusos y los líderes japoneses. Esta mesa todavía la conserva en Japón, ya que más que un trofeo de guerra, es un símbolo de la derrota rusa ante Japón. Y bien, espero que me hayan entendido esa parte. Si no, en todo caso vamos a reforzar esa parte de la guerra ruso-japonesa con este video. Atentos, ¿sí? Por favor. Febrero 8 de 1904. La guerra ruso-japonesa. El 8 de febrero de 1904, un torpedero japonés atacó la flota rusa en Port Arthur Harbor, en China. Los barcos de guerra japoneses bombardearon las baterías de la costa y empezaron a bloquear el puerto. 2 días después, se declaró formalmente la guerra, dando inicio a un conflicto del tipo David y Goliat. Desde el inicio del siglo, Japón, que era un pequeño país en una isla, temía la propagación de la influencia rusa en Manchuria y Corea. Cuando los rusos rentaron un área cercana a Port Arthur en China y establecieron una base naval allí, Japón decidió actuar. Hasta ese momento, todos los puertos rusos en el lejano oriente estaban cerrados por el hielo durante gran parte del año, dejando la flota del Pacífico prácticamente sin uso. Una base en Port Arthur le ofrecía a Rusia el único puerto en el Pacífico que no tenía hielo en todo el año. La flota rusa hubiera entonces sido capaz de proyectar su fuerza hacia el Pacífico y resultar una amenaza sustancial para Japón. En el enfrentamiento que siguió al ataque japonés, Rusia sufrió grandes desventajas.
Su establecimiento militar en el este de Asia no era suficiente y los refuerzos y municiones tenían que ser transportados a través del tren transsiberiano que implicaba casi 9.000 kilómetros desde Moscú. Por otra parte, Japón estaba bien abastecido y solo tenía un corto pasaje por el mar desde sus bases hasta las áreas de combate. 3 meses después de que el conflicto iniciara, el ejército ruso fue conducido fuera de Corea hacia Manchuria, en donde tuvieron lugar la mayor parte de las acciones militares en tierra. Los japoneses los condujeron al norte y en marzo de 1905 rompieron la resistencia rusa. Durante la batalla de Mukden, que duró 19 días, Rusia perdió más de 200.000 hombres. La principal fuerza naval rusa era la flota del Mar Báltico, que se encontraba a una distancia enorme del conflicto. La flota dejó el puerto donde se alojaba en octubre de 1904 para realizar un desplazamiento de 16.000 kilómetros hacia el lejano oriente. Después de un viaje de 7 meses alrededor del Cabo de Buenaventura, la flota rusa se acercó a Japón en su camino hacia la base naval de Siberia. El 27 de mayo de 1905, en el estrecho que se encuentra entre Japón y Corea, los rusos fueron interceptados por la flota japonesa. En la batalla que se dio a continuación, el liderazgo, la disciplina y las armas de los japoneses demostraron su superioridad. Cuando la acción terminó al día siguiente, solo pudieron escapar 30 barcos rusos. Los demás habían sido hundidos o capturados, dejando a Rusia virtualmente sin naval. Después de más de un año de lucha, tanto Rusia como Japón habían sufrido graves reveses. Rusia enfrentaba la preparación de una revolución en casa y Japón estaba económicamente exhausto. Ambas partes deseaban la paz. Las pláticas de paz mediadas por el presidente Theodore Roosevelt condujeron a un tratado que se firmó en Portsmouth, New Hampshire, el 6 de septiembre de 1905. Rusia dejó Port Arthur y la mitad sur de la isla Sakhalin. También acordaron retirarse de Manchuria y reconocer la influencia dominante de Japón sobre Corea. La inesperada victoria japonesa sobre el gigante ruso sorprendió al mundo y ganó el reconocimiento como potencia mundial para Japón. Esto significó que se estropearan los planes rusos en Corea y Manchuria, eliminando virtualmente el poderío naval ruso en el lejano oriente. El mayor daño resultó al prestigio del zar Nicolás II, quien fue el primer líder europeo que perdió una guerra contra una potencia asiática. El desastre ruso en el lejano oriente reveló sus limitaciones militares al mundo. Alemania comenzó a pensar que también ellos podrían vencer a Rusia en una guerra. En 10 años, pondrían esta teoría a prueba en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Mejor, ¿verdad? Bien, espero que ahora sí, con el video hemos englobado prácticamente cómo se desarrolló esta guerra ruso-japonesa entre los años 1904 y 1905. Y teniendo pues como vencedor a Japón, y que esto también a la par va, como se dice, generar una serie de... Vamos a poner acá, listo, muy bien. Otro hecho importante después de la guerra, prácticamente va a ser el día 9 de enero de 1905, considerado como el Domingo Sangriento o el Domingo Rojo, como está entre la información dentro de la historia rusa, como un hecho importantísimo, ¿no? de esto. ¿Por qué? Porque los movimientos se van a, como se dice, a consolidar en uno solo, o sea, un grupo se va a levantar y van a marchar hacia la capital, ¿no? Que es San Petersburgo de aquel entonces, hasta donde está el zar, que es la Plaza Roja de Moscú. Y es justamente en esta ciudad de San Petersburgo donde se va a desarrollar algo considerado netamente como las consecuencias de esta revolución rusa, ¿no? Triste porque estaba dentro del marco de la historia de Rusia, dentro de la primera revolución. Este grupo fue liderado por Georgi Gapon, este sacerdote, líder político de los partidos. Va a iniciar toda esta marcha pacífica, porque la idea era esa, ¿no?
realizar una marcha pacífica llevándole una serie de pedidos, para ser más claro, al zar Nicolás II ante la situación que estaba pasando Rusia, ante todo lo que se vivía. Entonces se van a juntar prácticamente por encima de las 2000 personas, entre niños, mujeres, hombres, prácticamente, y van a marchar hacia esa ciudad. Y esto prácticamente va a traer consigo tristezas, ¿no? Porque el zar va a desplegar sus tropas imperiales, se van a poner frente a frente, y la orden fue clara, ¿no? Disparar y matar a muchas personas, entre mujeres y niños, mueren. Alrededor de 1500 personas prácticamente mueren ese día. Pues es por eso que le llaman el Domingo Sangriento o el Domingo Rojo. Ante esto, el objetivo era entregar, como le digo, una serie de peticiones para las mejoras laborales, ¿no? de la clase obrera o de la clase del proletariado, ¿no? Entonces esto va a seguir. Si eso fue prácticamente el iniciador de muchas más motivos de huelga, de prácticamente motines. Uno de esos motines se va a dar en uno de los acorazados en Potenki, y donde un grupo de militares se va a amotinar prácticamente en contra de esos líderes militares y de lo que todo estaba pasando, y se van a sumar a ese grupo que va a iniciar estas huelgas revolucionarias. Esta situación se va a volver un poquito más preocupante para el zar, y ya el zar va a empezar a sentir presión prácticamente. Al sentir presión, el zar va a decir, bueno, voy a tener que manifestarme. Prácticamente de enero a octubre pasan un tiempo considerable donde el zar oponía comentarios, resistencia. Toda esta situación va a obligar a él a manifestarse, y es por eso que lanza su manifiesto de octubre, donde él plantea tres cosas, ¿no? Tres cosas importantes para lo que se va a venir. Ojo que el zar no va a querer perder, o sea, el zar no va a querer perder el control y el dominio, ¿no? Es por eso que se juega su última carta, ¿no? Y la verdad es la última, porque después de esto va a desencadenar otra revolución donde prácticamente va a terminar con los zares en Rusia. Por eso que el zar Nicolás II es considerado el último zar de Rusia. Tenemos ahí uno de los primeros puntos, es que darle la libertad civil a la población, tanto a todos, y esto a su vez que le dé el derecho de poder elegir, de poder tener voto, pero a través de qué, prácticamente. Entonces esto se va a realizar a través de las elecciones de las dunas. ¿Qué eran las dunas? Las dunas eran, la Duma era una asamblea constituyente imperial para ver así como la clase social alta y baja, igualito, los del zar es la alta y los de la Duma la baja. Entonces, pero van a tener una representatividad y van a poder, la población va a tener derecho a voto prácticamente. Entonces esto en cierta parte le va, como se dice, a beneficiar y le va a agradar a la población. O sea, el zar fue estratégico al plantear esta situación. Otro punto importante es que va a establecer una regla inquebrantable, ¿no? A través de una ley que no afectará, ¿no? Una ley efectiva sin la sanción de la Duma Imperial. Quiere decir de que todas las leyes que se promulgan en la situación van a tener que pasar a ser revestidas por la Duma, por esta asamblea constituyente, ¿no? Entonces, el zar va a plantear una situación política cómoda, como para que el pueblo y los representantes y los líderes políticos que están a cargo de estas huelgas revolucionarias estén conformes dentro de esta situación. Entonces, un punto importante va a ser que el zar va a ir cogiendo cierto control, cierto dominio por un determinado tiempo de la situación después de lo que se está presentando. Y esto va a facilitar las cosas al zar para, como se dice, entre comillas, tener ese dominio. Tenemos ahí también
ahí está la publicación del zar prácticamente, donde se manifiesta y está escrito la situación, ¿no? Recordar dos cositas, ¿no? Que la consecuencia que es el día rojo, el domingo sangriento, que se desata una serie de huelgas y protestas en un determinado tiempo de enero a octubre. Y el otro punto importante prácticamente es la guerra ruso-japonesa, ¿no? Esta derrota de Rusia va a originar prácticamente la preocupación, muy aparte de que la población anteriormente pensaba que no iba a entrar en guerra Rusia, ya que no se encontraba muy como se dice, cómoda dentro de la situación. Y este último manifiesto de octubre prácticamente va a dar origen a la aparición de los soviets obreros y soldados. Son prácticamente los que de aquí a más adelante, 1910 en adelante, van a ser los protagonistas de la segunda revolución rusa, ¿no? La aparición de los soviets y prácticamente el imperio del zar va a caer el zar, el imperio ruso, y va a ir cogiendo otro nombre, ¿no? Entonces es acá también el nacimiento de los obreros y soldados soviéticos, o soviéticos en este caso. Bueno, chicos, estamos casi como entrando a la parte final de este tema. Para poder ir llegando al cierre de este tema, no sin antes recordarle 3 puntos, ¿no? La estructura del tema, tenemos los antecedentes, lo que pasa antes de que se desarrolle toda esta situación en Rusia. Tenemos el punto de origen, ¿no? de lo que el zar estaba haciendo y muchos aspectos que habían influenciado en la sociedad. Un punto clave que es la guerra ruso-japonesa y lo que desencadena, ¿no? Estos hechos en Rusia, como el Día Rojo o el Domingo Sangriento, y cuál es el resultado ante todo este inicio de revoluciones en 1905 que se va a desatar en Rusia. Vamos a continuar, no sin antes ir aclarando dos cositas. El día de hoy hemos hablado de 2 puntos importantes, la Revolución Rusa y este hecho importantísimo que desata, que es la guerra ruso-japonesa. Quiero decirles y hablarles acerca de la tarea. La tarea va a ser elaborar un organizador visual de tu agrado, el que más tú veas conveniente, que se acondicione. Existen mapas conceptuales, existen mapas mentales, etcétera, pero lo tienes que hacer con dibujos. En una hoja, lo escaneas, le tomas fotos, pero otro punto importante es que recuerdes que tienes que enviar tus tareas al correo electrónico 4jesushistoriauniversal@gmail.com. ¿Hasta qué día? Hasta el día jueves. Quiero repetirte la tarea para que no te olvides. Vas a elaborar un organizador visual de tu agrado, ¿no? Sobre el tema, con dibujos. No puedes usar mapa conceptual, mapa mental, cuadro de múltiples entradas, ¿no? Vas analizando ahí lo que puedas, se acondicione mejor al tema o a cómo has sido tú sacando tus extractos de los puntos más resaltantes de la clase del día de hoy. Y espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado la clase. Y vas a tener que enviar tu tarea al correo electrónico 4jesushistoriauniversal@gmail.com. ¿Hasta qué día? Hasta el día jueves. Por favor, chicos, un punto importante es que hay alumnos que han estado mandando su tarea hasta el viernes. Es hasta el día jueves, jóvenes. Es hasta el día jueves. Tienen un tiempo considerado como para que puedan presentar su tarea y no descuidar sus estudios.
Bien, esperando que se encuentre bien con la bendición de Dios Todopoderoso. De mi parte, del profesor Jesús Narro, nos vamos a tener que volver a encontrar en el próximo video, o si no también en la próxima clase Zoom, que va a ser agendada y que la vas a encontrar en la plataforma. Las clases agendadas están en la plataforma, ¿sí? Bueno, chicos, sin nada más que decirles, nos vemos. Hasta la próxima.